No son nuestras posesiones ni nuestras acciones lo que determinan lo que somos, sino nuestras decisiones, y si en esta realidad con el divino don de la vida que te ha sido dada, estás indefinido, el destino de tu vida está marcado por la intrascendencia. Es la enseñanza heredada por Don Isidro, sabio maya quechí. Desde el punto de vista antropológico, el chamanismo se refiere a una estructura o conjunto de estructuras ideológicas propias de ciertos pueblos o etnias donde se sostiene la existencia de un mundo material que es regido por un mundo espiritual, donde hay una clara existencia de fuerzas negativas y de fuerzas positivas, y tales fuerzas son susceptibles a ser manejadas o controladas por el ser humano. Así, el mundo natural siempre está bajo la influencia del mundo sobrenatural y las personas que incursionan en esta interacción deben de saber manejarse en ambos mundos con absoluta precisión. En México, el chamanismo tiene sus raíces en las etnias que han sobrevivido a la occidentalización cultural, incluso sus sistemas de creencias que han llegado a sincretizar con la religión católica. Existen 43 etnias significativas, de las cuales las más importantes son mexicas o nahuas, mayas, zapotecas, mixtecos y otomís. Otras no tan grandes pero de significativa influencia cultural son huirráricas, tzotziles, celtales, rarámuris, chontales, yaquis, seris y mazatecos. En cada grupo existen chamanes, pero el término chamán no es usado por la gente. Generalmente se les llama brujos o por el nombre específico en su lengua. Por ejemplo, en tzotzil se dice ilol, que quiere decir vidente. En huichol o huirrárica se nombra como maracame o tlahuelpuchi en náhuatl. En el México prehispánico se percibían a todos los elementos de la naturaleza como fuerzas dotadas de una personalidad, con inteligencia y emociones, como Tlaloc, dios de la lluvia, Xochipilli, dios de las flores, y estos a su vez se sujetaban a una fuerza primordial de un sentido más abstracto como Ometeotl, dios de la dualidad, o Moyocoyatzin, el venerable inventor de sí mismo. Así los brujos debían aprender todo lo relativo al manejo de la naturaleza a través de tales cosmogonías. En el México actual es relevante la supervivencia de elementos y rituales de tipo mágico-religioso de los antiguos grupos nativos, no solo en los nativos actuales sino en los mestizos y blancos que conforman la sociedad mexicana rural y urbana. Este chamanismo es utilizado básicamente como medio de curación y de resolución de problemas. Cabe resaltar que el método más aplicado en la curación son las limpias. Las limpias se basan en el principio de transparencia del mal. Cuando una persona padece un mal se le aplica una pasada, limpiada o barrida sobre el cuerpo con objetos minerales, vegetales e incluso con gallinas o ajolotes. Así, el mal sale de su cuerpo y se aloja en tal objeto. En cuanto a la resolución de problemas, esto se logra a través de trabajos. Un trabajo es la elaboración de un ritual o ceremonia específica, según el caso, donde a través de oraciones, amuletos, preparados, comida o brebajes, u objetos, se pretende que las fuerzas obren con un fin determinado. Como aspecto religioso, el chamanismo se ha adoptado de figuras cristianas y le ha dado su contenido nativo. Sin embargo, esto es muy distinto de pueblo a pueblo e incluso de chamán a chamán. Muchos chamanes manejan un sincretismo elaborado por ellos mismos y por sus guías. Esto último es muy importante, pues debemos distinguir cómo es que una persona se transforma en chamán o brujo. En las comunidades indígenas más cerradas generalmente el brujo toma a un discípulo y lo conduce hasta que está preparado para actuar solo. Entre los mestizos llega a suceder lo mismo, pero es común que algún sujeto sufra una transformación en su interior, ya sea por accidente o por enfermedad, e incluso sin nada anormal que le suceda. El futuro brujo recibe en sueños o mentalmente un contacto con la divinidad o con seres superiores que lo instruyen o se manifiestan a través de él. El uso del sueño o de los mensajes telepáticos es rasgo común entre aquellos brujos que se dedican a curar y a resolver males y, usualmente, no pretenden mantener ni crear una estructura religiosa.
Quizá uno de los casos más sondeados en este aspecto es el de la curandera Pachita. Se llamaba Bárbara Guerrero. Su infancia la vivió en Chihuahua, donde radicaban sus padres adoptivos, aunque es poco lo que se sabe de ella en su niñez. Sí se sabe cómo se dio su transformación a curandera, cuando ella radicaba en la Ciudad de México una tarde mientras dormía la siesta. Comenzó a hablar a través de su cuerpo el espíritu del hermano Cuauhtémoc, quien desde entonces comenzó a curar a las personas con hierbas y tiempo después inició las operaciones. De esto, las operaciones eran lo que más sorprendía. El paciente era intervenido sin anestesia, ni asepsia, simplemente a través de la manifestación de Cuauhtémoc, quien por medio de Pachita y un simple cuchillo de cocina abría en la parte afectada, sacaba el mal y cerraba. Lo que es espectacular es que cuando era necesario, sustituía órganos y huesos que ya no servían con mismos que ella o Cuauhtémoc materializaban en ese mismo momento. Después de la operación, el paciente descansaba aproximadamente 1 hora en un cuarto contiguo, llamado de recuperación, y luego se iban a su casa, donde solo llegaban a reposar 3 días. Sus ayudantes aseguran que no hubo ninguna muerte entre los enfermos que Pachita operó, y las operaciones eran realizadas en la semioscuridad mediante velas. Ella murió el 29 de abril de 1979. Mención aparte es el caso Carlos Castaneda. Él, como lo menciona en sus libros, es tomado como aprendiz por el yaqui Juan Matus. Sin embargo, este no es un chamán yaqui, sino algo muy distinto y superior. Castaneda refiere que don Juan trató de poner nombre a su conocimiento. Él creía que el nombre más apropiado era nahualismo, pero que el término era demasiado oscuro. Llamarlo simplemente conocimiento lo encontraba muy vago y llamarlo hechicería sumamente erróneo. La maestría del intento y la búsqueda de la libertad total tampoco le gustaron por ser términos abstractos en exceso, demasiado largos y metafóricos. Incapaz de encontrar un término adecuado, optó por llamarlo brujería, aunque admitiendo lo inexacto que era. Incluso don Juan le sugiere a Castaneda el abstenerse de denominar el conocimiento que le enseña como chamanismo. La enseñanza la divide en la maestría de estar consciente de ser, la maestría del acecho y la del intento. Para entender un poco tal conocimiento es imprescindible la lectura de sus 9 libros, los de Taisha Avelar y Florinda Donner. Ellas formaron parte del grupo nahual Dilas Grau, es decir, Carlos Castaneda o Joe Cortés o Isodoro Baltasar. Recordemos que el nahual maneja diversos nombres según su faceta dentro de la brujería. Pero retomemos esta enseñanza desde un punto de origen. Castaneda menciona a los antiguos brujos o videntes, quienes eran hombres que vivían al norte y al sur del Valle de México siglos antes de que llegaran los europeos a estas tierras, y este conocimiento pasó de generación en generación, y con el transcurso de los siglos, los diversos linajes de los brujos, o al menos el de Grau Avelar, único linaje del que se ha escrito y por medio del cual el mundo conoció la existencia de este tipo de conocimiento, aún existen actualmente. A su vez, este conocimiento no es propiedad de una etnia. Quizás hace siglos algún pueblo lo desarrolló, aunque se estima que hayan sido los toltecas, y se transmitió a gente que el poder o espíritu indicó. Por ellos actualmente se ve en los relatos de Castaneda que la gente que forma parte del grupo son nativos, mestizos y blancos. No importa su raza, sino que el poder los ponga en ese camino. Romper la jaula de la percepción normal o cotidiana no es sencillo, y mucho menos si uno lo hace por su cuenta sin la ayuda de un brujo.